gracias a todos. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Como decía mi compañera Nerea, la verdad es que son fechas donde ya la gente parece que está pensando en las vacaciones y es complicado. Entonces, bueno, lo dicho, agradeceros a todos que tengáis un ratito para pasaros por aquí y esperar que este webinar sea de vuestro interés. Como sabéis cuando os escribisteis, pues bueno, pues hoy nos vamos a centrar en proteger nuestros backups contra ransomware y daremos una pincelada pues de las novedades pues, que entendemos que si no más importantes o por lo menos más aplican dentro de este entorno de proteger nuestros backups contra el ransomware. Y simplemente os doy una pinceladita, un minuto para que no nos conozcáis, aunque veo muchas caras conocidas atendiendo hoy el webinar, pero bueno, hay gente que igual todavía no nos conoce o no nos conoce tanto, pues le contamos muy brevemente quiénes somos. Pues EFOR pertenece a Integra. Integra pues, es una consultoría de tecnología y estrategia. Es una compañía fundada desde el año 86 y que hoy por hoy abarcamos a más de 600 personas. Somos una empresa familiar y actualmente estamos con proyectos distintos en más de 18 países. Tenemos personal y sedes abiertas por distintas partes de España, ¿vale? Entonces estamos abiertos prácticamente a cualquier proyecto, tanto de ámbito nacional y también proyectos de ámbito internacional. Por otro lado, pues estas son ya un poco las distintas áreas que componen Integra, ¿vale? Entonces tenemos la parte de estrategia, la parte de talento, lógicamente es una parte de tecnología, que es a la que yo pertenezco. Tenemos una parte de todo relacionado con experiencia digital, marketing, sistemas de marketing automation, campañas, etcétera. Y luego una parte también muy importante en el mundo de hoy, como puede ser todo lo que tenga que ver relacionado con el dato y con el IoT, ¿vale? Y luego ya por último, pues bueno, tenemos una consultoría de procesos de gestión para ayudar pues, bueno, a todo lo que tenga que ver con este tipo de cosas a las empresas. Somos partners y tenemos alianzas estratégicas con probablemente los mejores partners que se pueden tener, tanto Microsoft, Bing, IBM, Lenovo, SAP, Fortinet, y todos, pues bueno, pues desde hace bastante tiempo. Como decía, somos Gold Partner también de BIM. Y dentro de lo que es la parte de tecnología, dentro de lo que viene a ser la parte del área a que yo pertenezco, pues, bueno, pues tenemos una visibilidad en cierta cantidad de proyectos, todo lo que tenga que ver con hardware e infraestructura, que sería el área que yo dirijo, la parte de todo lo que tenga que ver con proyectos de software, cloud, ciberseguridad, tenemos servicios de cloud y de auditoría y adopción tecnológica. Hecho este breve resumen de quiénes somos y las cosas que abarcamos, ¿vale? Ya os he dicho que iba a ser rápido. Vamos a pasar un poquito a meternos ya en harina, ¿no? Hoy por hoy, bueno, pues todos hemos oído o vivido o conocemos de primera mano o hemos sufrido distintos tipos de ataques, ¿no? Yo, siempre que hablo de este tipo en este tipo de webinars siempre cuento una historia de terror, porque es una historia de terror, ¿vale? Porque me viene un poco de ejemplo y ahí lo para conducir un poco todo lo que os voy a ir contando. Esto es una historia de terror de un cliente nuestro, que esto ocurrió el año pasado, es un cliente que pertenece a una multinacional, para que os hagáis una idea, y es un cliente que estuvo probablemente cerca de 3 meses con unos cibercriminales, pues, no llamarlos hackers, unos delincuentes introducidos dentro de su sistema, ¿de acuerdo? Durante más o menos 3 meses se calcula que estuvieron analizando, revisando, cogiendo contraseñas, claves, buscando debilidades, etcétera, y aproximadamente, pues creo que fue un 21 de agosto, que a mí me pilló, yo estaba pasando tranquilamente por la playa, nos llamaron, bueno, pues que los habían atacado, pero quiero decir, esto fue un ataque hipercoordinado a nivel internacional. Era una empresa con delegaciones en Portugal, en Cantabria, Madrid, Suiza, Austria, Alemania, aquí en Zaragoza. Fue una barbaridad. Les secuestraron, perdían toda la información, les eliminaron prácticamente todos los backups
Bueno, pues al final es un caso donde muchas veces se piensa la gente que no va a llegar, pero al final sí que estamos aquí. Estamos en este punto, ¿no? En concreto, lo que yo os diría que el backup es la última línea de defensa ante un ataque de este estilo. ¿De acuerdo? Por tanto, si estamos en una situación en la que ya hemos sido atacados, donde ya nos han encriptado, donde ya nos han secuestrado la información y donde ya estamos recibiendo los avisos de empieza a pensar en pagar en criptomonedas, bueno, pues el backup es nuestra última línea de defensa. Por tanto, hoy por hoy tenemos que ser conscientes, tenemos que ser conocedores que tenemos que proteger nuestros backups, ¿no? Para ello, la verdad es que todos los fabricantes en líneas generales están trabajando en ello, ¿de acuerdo? Pero como decían nosotros, bueno, pues vamos a hablar de BIM, ¿no? Entonces, un poco en la agenda vamos a hablar de estrategias de backup, un paso más allá de lo que viene a ser el tan manido ya y conocido estrategia del 3-2-1, que ahora comentaremos. Vamos a hablar de copias inmutables, otro tipo de protección, y luego, por último, añadiremos pues, una serie de pinceladas sobre novedades de la versión 11 de BIM Backup. Al respecto de estrategias, bueno, pues como os decía, yo creo que la mayoría de los aquí presentes pues hemos ido a hablar del famoso 3-2-1 de estrategia de backup. El 3, pues que pertenecía a al menos 3 copias de seguridad, a realizar al menos 3 copias de seguridad en 2 medios distintos, ¿vale? Y uno de ellos, pues siempre sacarlo fuera de las instalaciones, ¿no? Un poco pensando en la protección contra desastres. En mi opinión, bueno, pues esto es una estrategia que creo que ya hace años que se ha quedado desfasada y que requería ser revisada. Yo, por ejemplo, en EFOR desde hace pues, mucho tiempo hablamos mucho de disponer de sistemas que estén offline o que sean copias inmutables. Y mejor si combinamos las dos partes, ¿no? Esto vendría a ser una estrategia del 3-2-1-1 y luego además tendríamos este 0 de aquí, el 3-2-1-1-0. Esto es un poco lo que los fabricantes están en sus estrategias, llamarlo de marketing o tal, pues hablan. Entonces, como decíamos, 3 copias de seguridad, 2 medios distintos, uno de ellos fuera de las instalaciones, uno de ellos offline, es decir, que podamos apagar, desconectar, etcétera, porque este es el único, absolutamente el único sistema que por hoy es inatacable. Si yo tengo una cinta, si yo tengo un disco duro, si yo tengo un ordenador apagado, si yo lo tengo desconectado, lo que sea donde yo haya hecho las copias, hoy por hoy es el único medio que podemos decir que es 100% seguro. Hay otros medios, como pueden ser las copias inmutables, que siempre van a dejar llamémoslo un 1%, un 0,01%, ¿vale? De posibilidad de ataque. ¿De acuerdo? Muy complicado, altamente complicado y de hecho en algunos casos yo creo que imposible, ¿vale? Pero bueno, como en esto cosas que pensamos que parecían imposibles luego han acabado ocurriendo, pues prefiero ser un poco comedido en este sentido y nunca decir que va a ser al 100% seguro, ¿no? Y el 0, y para mí que es tremendamente importante y yo creo que en muchos sitios es una de las digamos, de las debilidades de las empresas es la estrategia de supervisión y de comprobación de los backups. ¿Vale? Nos fiamos muy mucho de que el reporte de la aplicación de turno nos ha mandado un mensaje diciendo que el backup será realizado correctamente. Bueno, eso está muy bien, pero entendemos que realmente una estrategia de backup ha de ir siempre acompañada con una supervisión y una comprobación de los backups. Por ejemplo, cosas que se me ocurren y que generalmente en nuestros clientes, ¿vale? Intentamos que cumplan estas normas. Bueno, pues yo por poner un ejemplo de clientes donde estamos nosotros, ¿no? Generalmente todos los días después de la copia comprobamos que se puede extraer algún tipo de archivo, ¿vale? Sin más, hoy sacamos un archivo de un servidor, mañana un archivo de otro, comprobamos que así cíclicamente vamos a este tipo, sabemos ya que la copia ha funcionado, que tenemos nuestros archivos del día de antes, ¿no? Adicionalmente, de manera más o menos semanal, lo que solemos hacer es restaurar máquinas virtuales completas.
¿vale? Hay una característica que muchos conoceréis en el producto de BIM, que es el Instant BIM Recovery, que luego comentaré un poquito más adelante, que te permite poner una máquina que está en un backup, te la permite poner en producción y comprobar que la máquina es levantable. Esa máquina virtual se levanta desde un backup. Si estoy pudiendo levantar una máquina virtual desde un backup, el backup está bien, ¿no? Y luego, adicionalmente, estamos en una época en donde se sacan muchas copias al cloud. Se están sacando muchas copias a la nube, pero muchas veces esas copias, pues, por ejemplo, sabemos que por limitaciones de ancho de banda, porque solo tenemos una línea y si yo dedico todo el throughput de esa línea a subir mi backup al cloud de turno, puede pegarse, puedo saturar mi línea y hacer que las otras necesidades pues, se vean afectadas, ¿vale? Pues entonces reduzco el throughput, tardo en enviar una copia, pues igual tardo varios días en subirla. Bueno, pues subir una copia durante varios días. Hoy por hoy los programas de backup y las líneas funcionan muy bien, pero implica que en un momento dado pueda haber esta cantidad de cortes o microcortes que en un momento dado puedan incluso hacer que ese backup que hemos subido a la nube pues no sea viable, ¿no? Pues en este caso, que nos cuesta muy poquito también comprobar esos backups y restaurar desde el cloud, ¿vale? Coger una pequeña máquina virtual, restaurar algún fichero, una base de datos, realmente no nos lleva mucho trabajo y tenemos una certeza de que todos los backups que estamos realizando han sido comprobados y que en caso de un desastre, ¿de acuerdo? Vamos a ser capaces de recuperarlos. Esto como estrategia, ¿vale? Yo, por una cosilla que nos he comentado de esta pequeña historia de terror donde hemos hablado antes, bueno, igual os lo cuento un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Os voy a añadir una pincelada más a la estrategia, esta es tal vez una de cosecha propia, ¿vale? Y generalmente, cuando hemos instalado nuestro servidor de backup, muchas veces pues lo hemos linkado, lo hemos introducido en nuestro dominio, está en nuestra Active Directory. Bueno, por ejemplo, pues en el caso que os ponía, pues estos cibercriminales que se habían infiltrado habían conseguido permisos de administrador, ¿vale? O bien la cuenta de administrador o bien habían conseguido elevar permisos a través de vulnerabilidades, etcétera. Lógicamente, si yo tengo mi equipo que controla mis backups dentro del mismo dominio y consiguen credenciales de administrador del dominio, consiguen privilegios elevados, mi máquina de backup también se va a ver comprometida porque dispone de las mismas credenciales y está metida en el mismo dominio. Por tanto, mi consejo es que esta máquina de backup no esté metida en el dominio, ¿vale? No esté metida en el dominio y de hecho las credenciales de las que disponga sean completamente distintas a las que podamos utilizar como administradores del dominio. Y es más, que no esté el usuario administrador. Acordémonos de una de las prioridades a la hora de securizar nuestra información, pues es que ese usuario administrador como tal, tenerlo deshabilitado y tener otro usuario con otro nombre y con esos privilegios. ¿Vale? Si ya le estamos dando al delincuente de turno la mitad del trabajo y le estamos diciendo que el usuario administrador, ¿vale? Ya solo tiene que conseguir la contraseña. ¿Vale? Esto es teoría de seguridad básica, ¿vale? Bueno, os he explicado un poquito lo que viene a ser este tipo de estrategias, ¿vale? Y sobre todo contar, y vuelvo a recalcar que no debemos dejar nada al azar y que tenemos que comprobar las copias continuamente, ¿vale? No será ni la primera vez ni la última que un cliente dice, o yo he oído, no, si yo meto las cintas todos los días, pero no compruebo nunca lo que hay. O hago la copia de seguridad, pero nunca he comprobado restaurarla ya a la hora de la verdad. Pues luego resulta que la copia había sido sobrescrita, había funcionado bien, había dado un error el disco sobre el que se hacía, un desastre y no se podía recuperar. ¿Vale? Repito, comprobar las copias continuamente, no dejemos nada al azar.
A nivel un poco de, vamos a hablar de distintas maneras de realizar las copias y de tener copias más segurizadas, ¿vale? Y cuál sería un poco esa visión y esa estrategia. Como copias, llamémoslas inmutables, tenemos distintas opciones, bien basadas en cloud, basadas en cinta o en servidores. Pongo discos, realmente no serían inmutables, pero sí que hay una serie de productos de servidores o de maneras de conseguir a través de nuestros servidores que ciertos datos sean inmutables, ¿de acuerdo? En principio, en la parte de cloud, os he sacado un poco de información de Amazon, un poco de Azure, ¿de acuerdo? Pero mira, por hablar un poquito de Amazon, tenemos distintas estrategias para conseguir copias por lo menos inmutables, lo más parecido a ser una copia inmutable, ¿no? Por ejemplo, que con Amazon, pues bueno, pues con las funciones nativas de Amazon, de los almacenamientos orientados a objetos, los buckets de S3, pues se puede configurar uno de estos paquetes pues, para proteger la integridad de los datos, ¿no? Una de estas cosas puede ser utilizando el object log, que puede evitar que un objeto se elimine o se sobreescriba durante un periodo de tiempo dado, ¿vale? Un periodo puede ser fijo o de manera indefinida, ¿vale? Esto, si lo unamos con administrar permisos de acceso con políticas dadas en esos buckets y configuramos un control de versiones y además habilitamos un doble factor de autenticación en estos servicios, ¿vale? Pues por tanto lo estamos consiguiendo tener unas copias. Yo repito, no puedo decir que todo sea 100% seguro, pero creo que conseguimos securizar mucho nuestros backups, ¿no? Por otro lado, otro tipo de configuración que podría ser útil podría ser todo lo que sería utilizar el cifrado del lado del servidor, ¿vale? Lo que sería la AWS Key Management Services. Y aquí, lógicamente, tendríamos que verificar que, bueno, que solo las cuentas principales, de acuerdo, tengan la capacidad de descifrar los datos que hemos dado. Y luego, además, una opción adicional que podría ser el Glacier Vault Lock, ¿de acuerdo? El Glacier por sí mismo ya es un servicio bastante seguro, ¿vale? Pero si utilizamos este Vault Lock, lo que permitimos es implementar y hacer cumplir con facilidad, pues bueno, pues una serie de políticas de bloqueo, ¿de acuerdo? Estos bloqueos, nosotros lo que decimos es que se establecen durante un periodo dado y que ya podemos luego ponernos de rodillas y pedir al señor Amazon, por favor, desbloqueame lo que quiero bloquear los datos. No, mire, usted ha pagado por tener esto securizado hasta tal fecha esto va a ser inalterable, no se va a poder modificar o no se va a poder borrar. ¿De acuerdo? Esta sería una opción adicional. ¿De acuerdo? Sí que es cierto que hasta hace relativamente poco, hasta la versión 11, que esta es una de las novedades que comentaremos más adelante, los almacenamientos Glacier como tal no eran destinos susceptibles de copias de BIM, ¿vale? Pero bueno, eso ha cambiado y ya podemos utilizar Glacier para nuestros backups, ¿no? Luego, hablando un poquito de la parte de Cloud Azure, Azure tiene también dos opciones, unas directivas de retención con duración definida y unas directivas de suspensión legal. ¿Vale? Las directivas con duración definida, los usuarios en este caso pueden establecer directivas para almacenar datos también sobre un intervalo especificado, ¿no? Y cuando se establece esta directiva de retención con esta duración, se pueden incluso llegar a crear y leer blogs, ¿vale? Se pueden añadir cosas, pero no se pueden ni modificar ni eliminar los existentes, ¿de acuerdo? Y un poco como hablábamos con los vault logs de Glacier, una vez transcurrido el periodo de retención, estos blogs se pueden eliminar, pero ojo, no se pueden sobreescribir. ¿De acuerdo? Bueno, esto es una de las opciones y las directivas de suspensión legal, la verdad es que es un poco abstracto, un poquito complicado de entender muchas veces porque parecen
son cosas muy parecidas, ¿no? Y esto está pensado un poquito más, bueno, pues en temas legales, ¿no? Si es un intervalo de retención que no conocemos el periodo dado, de acuerdo, que vayamos a necesitar, bueno, pues podemos establecer unas suspensiones y hacerlos inmutables en un periodo, bueno, pues en periodos más relativos de tiempo, ¿no? Y cuando se establece una directiva de suspensión de este estilo, como pasa también con las directivas de protección con duración definida, se pueden crear hiler blocks, pero no se pueden modificar ni eliminar estos blocks, ¿no? Todo esto viene a ser un poquito lo que va a ser la parte de cloud, y luego añadimos una opción que, aunque no es inmutable, sí que es desconectada, ¿de acuerdo? Como serían los discos USB, pues, bueno, pues los rotacionales, los que utilizamos toda la vida, que compramos a nuestros proveedores, incluso en MediaMarkt tenemos por nuestras casas, 8, 10, 12 teras, sobre el que hacemos las copias, ¿de acuerdo? Y si tenemos una política de rotación más o menos razonable y hemos comprado una cantidad de discos medianamente amplia, pues bueno, pues podemos estar bastante seguros. Yo esto lo veo un poco como el hermano, con perdón, pobre de otros sistemas de backup más seguros, ¿de acuerdo? Entendemos que, bueno, pues que hay presupuestos, librerías de cinta, etcétera, que cumplen mejor esas funcionalidades, pero que tienen unos costes más elevados y que, bueno, que no todo el mundo puede permitirlo. Bueno, pues si añadimos una copia en cloud, si tengo unos discos rotacionales, si luego al mismo tiempo tengo copia en nuestras NAS de turno, etcétera, bueno, vamos mezclando un poquito las cosas y vamos teniendo un espectro bastante amplio y bastante seguro, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que, y repito, todo lo que esté desconectado, llámese una cinta o llámese un disco USB del estilo rotacional tradicional. Digo rotacional porque los discos SSD, yo supongo que nadie se pondrá a comprar discos de 16 teras SSD que cuestan, no sé, 7, 8 mil euros para este tipo de trabajos, ¿no? Entiendo que comparar discos de 10, 12 teras, de estos que cuestan 200 y pico euros, o 200 o 300 euros, ¿no? Bueno, la parte de copias inmutables y descontadas, de acuerdo, hablábamos de que a día de hoy BIM ha añadido lo que viene a ser una opción adicional como copia inmutable que viene en la versión 11. ¿De acuerdo? Esto es característica de la versión 11. En la versión 11 lo que vemos ya, que ya nos aparece si se ve bien, aquí en este puntito, ¿de acuerdo? Perdón, me he ido a disculpar. Vale, pues estaba hablando de copias, de las copias inmutables, y en este caso quería, esta slide hablaba de las copias en discos USB, ¿de acuerdo? BIM puede manejar copias USB en discos locales, en discos USB de este estilo, ¿de acuerdo? Y podemos ir rotándolos. Entonces, ¿esto cómo funciona un poco? Bueno, lo primero, lógicamente, tenemos que marcar cuando creamos un repositorio de discos USB, que ese repositorio van a ser discos rotacionales. Entonces, BIM en este caso, bueno, pues sabéis que vosotros tenéis una estrategia de copias donde generalmente es una copia completa y adicionalmente BIM va haciendo copias incrementales hasta que vuelva a hacer la copia completa, pero esto tú lo programas con una serie de días, ¿no? Bueno, pues dices tal día, va a ser de tal día será completa, luego las incrementales. Bueno, pues llegado el momento, tú cambias el disco, esa cadena que BIM está esperando no se ha completado. Si no marcamos esta casillita de que es un repositorio de discos que se van rotando, pues nos fallaría el backup, ¿no? Pues a marcar esta casilla, él dice, bueno, yo estaba esperando un incremental, pero me encuentro que ese incremental no existe, entonces entiendo que se ha sustituido el disco, así que vuelvo a hacer de nuevo la copia completa. De esta manera, pues ya lo que consigues es poder ir intercambiando esos discos, ¿de acuerdo? Sin que te vayan fallando las copias. En el momento en que cambias el disco, automáticamente te hace una copia nueva y ya no busca en esa cadena si es lo que tenía que venir era una incremental o era una completa. ¿Vale?
En la parte de copias inmutables y desconectadas, hablamos pues, que pueden ser también mecanismos de cintas, ¿no? En principio, en cintas podemos tener una política de rotación y, como siempre, supervisión basada en una cantidad de cintas medianamente importante, es decir, un juego de cintas semanales donde estas cintas se van sacando, introduciendo en la librería robótica, en el autocargador, o si son dispositivos únicos de cinta que no disponen de brazos robóticos ni nada similares, pues esa cinta que metemos y sacamos todos los días, ¿no? Si nosotros disponemos de un catálogo muy amplio de cintas, donde mantenemos cintas mensuales, semanales, diarias, etcétera, lógicamente, si una vez nos han infiltrado, se nos han metido dentro de nuestra presa, como era el caso que os contaba, esas cintas nos las han ido encriptando también, ¿de acuerdo? Porque es una posibilidad que ahora os comento. Si disponemos de un abanico muy amplio, bueno, pues me habrá podido jorobar, con perdón, 6 meses. Bueno, me seguirán quedando otros 6 meses, que siempre es mejor que no perderlo todo, ¿no? Pero bueno, esta es una. Y esto, vuelvo a esta historia de terror y que os he contado antes. En este cliente se detectó, por ejemplo, ellos utilizaban un software de backup, utilizaban copias de cintas y detectaron que habían activado una casillita que suelen llevar todos los software de backup, es el de encriptame las cintas. Encriptame las cintas, tú marcas esa casita, pones una contraseña de encriptación, ¿vale? Y por tanto, acto seguido, lo que haces es que todas las cintas que se van escribiendo, no pide esa contraseña a la hora de escribir para nada, ¿de acuerdo? Las cintas se van escribiendo, se van sobreescribiendo, se van llenando, pero están encriptadas. Si yo quiero restaurar algo de esa cinta, lo que me va a pedir es la contraseña de desencriptación, que lógicamente tú no tienes, porque tú no la has puesto, la han puesto por ahí el cibercriminal de turno, ¿de acuerdo? Y te ha hecho ya la vida imposible, ¿de acuerdo? Entonces, esas cintas, en principio, están encriptadas, ya no pueden ser usadas, ya no puedes restaurar los datos. Hay un tipo de cintas, ¿vale? Que, como leéis aquí, las Sworn, que viene a ser el acrónimo de Write Once, Read Many. Es decir, escribimos una vez en esta cinta, podemos leer todas las veces que queramos, pero una vez que hemos escrito en esta cinta es inmutable. Ya no se puede añadir más cosas, ya no se puede borrar, ya no se puede formatear esta cinta. Esta cinta ya queda automáticamente protegida y, por tanto, es una cinta que es inmutable. Y, bueno, pues para un tipo de copia anual o mensual, pues puede ser interesante estar utilizando este tipo de copias. Copia protegida, cinta protegida, y, por tanto, ya nos olvidamos de que esa cinta pueda ser manipulada. Incluso puede quedarse, va a vivir permanentemente en los drives de las librerías robóticas, aunque no estén físicamente extraídas, pero estas ya os aseguro que no van a poder escribir en ellas ni hacer ningún tipo de modificación al respecto. Por tanto, bueno, pues aportan. Oye, Jacobo, pero esto de las cintas no está como muy superado, como muy pasado de moda. Yo particularmente aquí, si sois una empresa que os podéis permitir poner cintas, no lo dudéis, poner cintas, ¿vale? Es la mejor opción para tener unas copias desconectadas, inmutables, que sobreviven muchísimo tiempo y que no son frágiles. Y aquí, por ejemplo, comentamos un poco que yo puedo poner discos duros USB y de entrada, pues efectivamente un disco duro USB me cuesta 300 euros. Una librería robótica pues me costará 7.000 euros. Evidentemente hay una inversión inicial muy importante y que entendemos que es complicado superar tal vez según qué tamaños de empresas esa inversión, ¿no? Pero el día de mañana, pues poniendo el caso, un disco duro, si tienes que comprar una decena de discos duros USB para ir rotándolos en una política adecuada donde tengas los datos salvaguardados y tal,
pues bueno, cada disco de esos de 14 teras, pues te cuesta 300 euros. Bueno, pues una cinta LTO8 de las actuales, de acuerdo, que te da 12 teras nativos o 30 teras comprimidos, pues bueno, pues te viene a costar 40 euros. Hay una diferencia de precio luego en el cartucho en sí mismo bastante importante. Y luego el disco sí que tiene ciertas ventajas, que a la hora de recuperar datos sueltos es más efectivo, porque no es un sistema secuencial como puede ser una cinta, pero desde luego una vez que tienes que recuperar datos desde una cinta, el sistema de lectura es ultra rápido, quiero decir, porque empieza a decir, sobre todo si tienes que hacer una recuperación masiva, recoge los datos y los pasa directamente de una manera ultra rápida. Eso en un disco donde tiene que recuperar muchísimos archivos pequeños, etcétera, puede ser un poco más lento y un poco más tedioso. Pero sobre todo lo que es la librería de cintas es mucho más flexible, desde luego, y te evita estar todo el día tal vez con un disco, quito otro. Se pueden hacer muchas cosas al respecto y yo particularmente sigo recomendando las librerías de cintas. ¿Vale? Hablábamos también de la parte de servidores, de hacer servidores inmutables. ¿Vale? BIM, una de las nuevas características que tiene hoy por hoy son los hardened repository. ¿Vale? Son servidores Linux, tiene que ser Linux, eso sí, ¿de acuerdo? Es una de las premisas, ¿de acuerdo? Donde lo que tú vas a hacer a continuación es depositar tus datos de backup. Vas a añadir, como podéis añadir cualquier otro repositorio de backup, como podéis coger un disco USB y lo añades como repositorio de backup, como si coges un disco, una NAS de turno y la añades como repositorio BIM de backup. Bueno, pues un servidor Linux con su sistema de ficheros también puede ser incluido como un repositorio de backup, ¿de acuerdo? Al añadir este repositorio de backup a través de un servidor Linux, veréis que aquí tenemos una opción de hacer inmutable los backups, ¿vale? Por un periodo dado, ¿de acuerdo? Esto es una característica nueva. Como os digo, solo aplica en estos repositorios Linux que montamos, ¿de acuerdo? Pero ya nos está permitiendo disponer de un repositorio de backup inmutable durante X días basado en disco, ¿vale? Como puede ser un servidor, y que, bueno, pues nos va a conseguir que ciertas tareas pues, sean más rápidas, etc. Aquí yo vuelvo a hablar y vuelvo a poner un poco en situación lo mismo. Bien, es cierto que es un servidor Linux, ¿de acuerdo? Que lo podré meter dentro del LDAP de Active Directory de Microsoft o no, pero tenemos que segurizar bien ese servidor, ¿de acuerdo? Tenemos que hacerlo un centro que esté completamente aislado también, ¿vale? Que maneje unas contraseñas y unos parámetros de seguridad que probablemente no tengan nada que ver con nuestra infraestructura, nuestro Active Directory tradicional que podamos tener en nuestras compañías. ¿De acuerdo? Lo digo porque esto no deja de ser un mecanismo online. Otra de las cosas, y aprovecho para comentar, que sí que estamos haciendo en empresas, en muchas empresas, es que, bueno, pues este tipo de repositorios, ya sean NAS, ya sean servidores de este estilo, de los hardened, estos servidores solo están encendidos, o estas NAS solo están encendidas, de acuerdo, el periodo exacto de que dura la realización del backup, ¿de acuerdo? Para precisamente evitar tenerlo encendido muchas horas, todas las horas del día, durante todo el año y que sea más fácil de localizar. Si lo dejamos apagado, pues reducimos la superficie de ataque, por lo menos en horas, quiero decir, ¿de acuerdo? En principio es una de las opciones que tenemos. Por supuesto, acordaros de desactivar en la BIOS de todos los servidores o de cualquier dispositivo que tengáis en la red el Wake Up Online. Es que te puedan mandar un trappers en MPI y levantarte el servidor de turno o la NAS de turno. Por supuesto, esto tiene que estar deshabilitado. Dentro de la historia del terror que os he contado, ¿de acuerdo? Los equipos que tenían con el Wake Up Online habilitado
fueron encendidos, levantados y automáticamente encriptados también. No solo atacaron los datos ni las máquinas virtuales, sino que también llegaron a atacar los PCs. Entonces, quiero decir, en un ataque de este estilo, fijaros por todo lo que hemos visto que han ido pasando. Han pasado por las cintas, han pasado por las máquinas virtuales, han pasado por los datos de las máquinas virtuales, han pasado por nuestros backups, porque también se dedicaron a borrarlos. Pasaron por las cintas, quiero decir, y pasaron por los puestos porque encima los fueron capaces de encenderlos, o muchos de ellos fueron capaces de encenderlos y también atacarlos. Por tanto, cositas a tener en cuenta para asegurar nuestros backups. Yo creo que ya he dado muchas pinceladas de cosas que podemos hacer para protegerlos, ¿no? A nivel de, bueno, esto son requisitos, ¿vale? Que para poder tener nuestro repositorio, procesadores x86 de 64 bits recomendados, lógicamente, ¿de acuerdo? Hasta 4 GB de RAM para servidores de 64 bits para cada proceso concurrente, es decir, que nosotros queramos hacer copias de backup de 3 servidores a la vez, pues multiplicamos por 3 los 4 GB de RAM, ¿de acuerdo? Y lo que he añadido aquí son los repositorios, las versiones de Linux, ¿de acuerdo? Que están validadas, ¿de acuerdo? Para montar estos Hardened repositorios. ¿Vale? Realmente hay más, pero se han añadido estos porque en principio son los que llevan el sistema de archivos XFS, ya llevan el sistema de archivos XFS, y además tiene, como repositorio de backup podemos añadir también una opción nueva, que está, bueno, pues en los albores todavía, que es el Fast Clone, que incorpora Vim 11, ¿de acuerdo? Que en principio nos puede añadir nos da esta opción, ¿de acuerdo? Pues si utilizamos una de estas versiones de sistemas operativos. Además, para los que más o menos conocéis y estáis subiendo ya copias en la nube, ¿de acuerdo? Un repositorio de este estilo, ¿de acuerdo? En Linux, con XFS, etcétera, puede ser utilizado como un scale-out backup, como un extend de un scale-out backup. Luego os doy unas pinceladas para los que no los conozcáis, que sepáis un poco de lo que va, ¿vale? Aquí comentar, bueno, para los que también estéis utilizando políticas de Grandfather Son, los GFS que se llaman, ¿vale? Pues que son políticas, bueno, pues donde tú dices que esta copia las copias semanales me las mantienes 2 semanas, las diarias me las mantienes 3 semanas, las mensuales 4 semanas, la anual 1 año, etcétera. Bueno, si mezclamos estas políticas GFS con estos hardened de repository, lo que tenemos que tener en cuenta que al final lo que siempre va a ser el hardened repository, ¿vale? La política aplicada en este repositorio. Y si se vence esa política GFS y supuestamente debiera de poder borrarse ya uno de esos backups diarios, por decirlo de alguna manera, pero por otro lado yo tengo puesto que en el repositorio este Linux se mantenga, pues va a aplicar al final el que se mantenga, que es la política más restrictiva, ¿no? Y ya vamos a entrar a hablar de la parte de las nuevas características. Habíamos comentado que hablaríamos de Continuous Data Protection. Hasta ahora, a ver, vosotros podéis tener un CDP, por llamarlo de alguna manera, haciendo réplicas constantes de cada pocos minutos de vuestros servidores, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que esto requiere que en un momento dado, pues sabéis que funciona bien en este tipo de tareas, funciona a base de snapshots y en según qué momentos estas snapshots pueden afectar al rendimiento de los servidores en producción. Y bueno, pues tenía sus limitaciones, ¿de acuerdo? Sobre todo si no ibais muy sobrados de recursos o no utilizabais según qué dispositivos, bueno, pues esto podía suponer un problema, ¿no? Bueno, pues la protección continua de datos, CDP, es una tecnología que lo que ayuda es a proteger pues, las máquinas virtuales de VMware, a día de hoy disponibles solo para VMware, ¿vale? Está pensado para las máquinas de emisión crítica, donde no es aceptable ni siquiera unos segundos o minutos de pérdida de datos,
¿de acuerdo? Lo cual nos manda un RPO que tiende a 0, ¿de acuerdo? Y donde también el RTO, el Recovery Time Objective, es también muy importante porque en caso de que ocurra un problema de pérdida del CPD productivo, etcétera, el disponer de las máquinas virtuales de manera rápida, tipo réplicas, ¿vale? Pues es importante a la hora de acelerar estos procesos, ¿vale? Pero bueno, en este caso, realmente aquí CDP lo que hace es replicar constantemente las operaciones de entrada-salida, ¿vale? Que se realizan en las máquinas virtuales. Ya no utiliza estos snapshots y lo que hace, bueno, pues para leer y procesar estas operaciones de entrada-salida, usa pues la propia API de vSphere, ¿no? Utiliza el VAIO, las siglas VAIO, ¿vale? Que ofrece, bueno, pues esta opción de no crear instantáneos, ¿vale? Debido a que los CDPs, los Continuous Data Protection, las máquinas que están ahí están siempre encendidas, no se crean estas instantáneas y permite alcanzar pues este RPO prácticamente basado, que tiende a 0, ¿no? No hay prácticamente pérdida de datos. Los datos de las operaciones de entrada-salida se almacenan y se relacionan con los puntos de restauración a corto plazo, ¿vale? Bueno, pues estos puntos de restauración a un corto plazo lo que permiten recuperar es una máquina virtual, un estado, pues eso, como os decía, de hacía unos segundos, básicamente, que es el RPO que nos quisiéramos poner, ¿no? Hay una serie de datos que se almacenan en registros, durante máximo, no quiero calentaros mucho la cabeza en este sentido. Lo que sí que quiero comentaros es que si sois usuarios de VMware, ¿vale? Podéis disponer de un CPD de respaldo basado en Continuous Data Protection, que son productos que llevan tiempo en el mercado, no son productos nuevos, pero BIM lo incorpora en su versión 11, ¿de acuerdo? Sin sacar un producto adicional, sino como característica nueva, lo cual a los bolsillos también de las empresas, a la final de las empresas, les viene bien no tener que contratar un tercer producto. ¿Vale? Como nota, porque en España somos muy de tener, muchísimos clientes disponen de las versiones de VMware Essentials, ¿vale? Comentar que VMware Essentials no es válido, ¿vale? Tenéis que tener versiones estándar mínimo para poder utilizar esta característica, ¿de acuerdo? Si para alguien es muy importante, quiero decir, dar el salto de un VMware Essentials a un VMware estándar tampoco tiene que ser un quebradero de cabeza, ¿no? Pero que lo sepáis, y muchos de los que estáis hoy en el webinar tenéis VMware con versión Essentials o Essentials Plus, lo siento mucho, no vale para vosotros, ¿vale? Pero podéis plantearos el pasar y hacer un upgrade de versiones, ¿vale? Yo quiero decir, para los que ya sois usuarios de BIM y tenéis vuestras licencias BIM, bueno, pues también comentaros que esto, por ejemplo, igual que los Hardener Copy, etcétera, esto viene en las versiones o bien Enterprise Plus, ¿de acuerdo? Si las tenéis por cores, por socket, perdón, o en si pasasteis o tenéis licencias de las BIM Universal License, las BUL, las de suscripción, ¿de acuerdo? Esto sí que viene integrado en estas características que hemos hablado, sí que vienen integradas, ¿vale? En cuanto al almacenamiento orientado a objetos, que sería otra de las nuevas características, antes comentábamos que en la versión 10 podíamos hacer offload de nuestros backups, ¿de acuerdo? Desde la 9.5 Update 4 ya se podía, si no recuerdo mal. En la versión 10 se mejora y en la versión 11 todavía se mejora más, ¿no? Hemos comentado antes que teníamos, cuando hemos hablado de los buckets de Amazon y de los Glacier de Amazon, etcétera, hablábamos de que antes estos no estaban incluidos, no se podían sacar copias directamente desde BIM a este tipo de repositorios, ¿vale? Pues a día de hoy se han añadido nuevas características, ¿de acuerdo? Estos son en parte los que ya
los que ya conocíamos, que eran Amazon S3, Google Cloud Storage, IBM COS, los Blob Storage de Microsoft Azure y, bueno, cualquier otro que cumpliera los protocolos S3, ¿vale? Bien fueran appliances físicos o bien sean otros proveedores que cumplían con los protocolos S3. Bueno, pues a día de hoy en la versión 11 ya podemos utilizar tanto S3 Glacier como S3 Glacier Deep Archive o los Azure Blob Storage Archive Tier, ¿no? Estos ya son, entre comillas, lo más barato de lo más barato. ¿De acuerdo? Aquí podemos almacenar teras y teras y teras y teras y petas de información por costes ridículos, ¿vale? Sí que es cierto que BIM tiene un paso intermedio, tiene una necesidad intermedia, ¿de acuerdo? Que tienes que pasar primero de un repositorio de un estilo para luego poder llevarlo al repositorio del otro estilo, ¿vale? Pero bueno, voy a ver si aclaro un poquito mejor este concepto, ¿vale? Y os he dicho que os hablaría de ello para los que generalmente no tenéis experiencia o no hacéis desborde de backups a este tipo de almacenamiento en la nube, ¿de acuerdo? Para eso BIM lo que implementa pues es una serie, perdón, una serie de repositorios de backup, ¿de acuerdo? Estos repositorios son los Scale-out Backup, que se componen generalmente de dos tipos de detalle, ¿vale? Uno de estos tipos es el Performance Tier, ¿vale? Y el otro es el Capacity Tier, ¿vale? El Performance Tier es donde se hace el backup puro y duro sobre un disco duro que cumpla pues, unas condiciones de rendimiento, generalmente, bueno, pues donde estéis acostumbrados a hacerlo, ¿de acuerdo? Puede ser vuestra NAS habitual, ¿vale? Y luego este Capacity Tier, pues puede ser, por ejemplo, vuestro Blob Storage o vuestro Amazon S3 o vuestro IBM COS, ¿no? BIM lo que hace es, primero deposito el backup sobre el Performance Tier y luego lo desplazo y lo muevo al Capacity Tier. ¿Vale? Bueno, pues en la versión 11 lo que hace BIM ahora es añadir un tercer taller, que es el Archive Tier. Este Archive Tier lo que nos permite es desplazar desde ese Capacity Tier a este Archive Tier. ¿De acuerdo? Es decir, no nativamente te lo coge y te lo sube a un Archive Tier, pero sí que es capaz de hacer este movimiento. Temporalmente lo llevamos a un tipo blob que será económico, que no tiene por qué ser caro, pero luego lo desplazamos al todavía más económico y esto sí que está pensado ya completamente para una manera de dejar los backups ahí durante años, tener una cantidad de backups enormes, ¿de acuerdo? Y pagar 2 duros por esta cantidad de datos. Se supone que son, pues bueno, sitios donde dejamos las cosas un poco por motivos legales, de cumplimiento, etcétera, o de razones históricas, y que lo que nos, desde luego lo que no van a ser es si mañana quiero recuperar toda la información, lo que esto no va a ser rápido. ¿Vale? Son sistemas que están pensados para que la descarga de datos sea relativamente lenta. No es que estén pensados para ello, es que se supone que no es importante y por tanto no están alojados en sitios donde luego tienen conexiones ancho de banda exageradas para descargar los datos de manera rápida. ¿Vale? Pues este es un poco el propósito de este tipo de Archive Tier, ¿no? Bueno, hasta aquí, que espero no haberos vuelto muy locos todavía. Y ya por último, ¿vale? Que era la última parte de del webinar de hoy, y vamos a hablar de el Instant Recovery mejorado, ¿vale? El Expanded Instant Recovery, que desde la versión 11 nos va a permitir también hacer backup de bases de datos de SQL Server, ¿de acuerdo? No hacer backup, hacer Instant Recovery de bases de datos de SQL Server, hacer Instant Recovery de bases de datos de Oracle, levantar si estamos utilizando la característica de copia NAS que tiene BIM
¿vale? Si estamos haciendo copia de nuestras NASes, también podemos levantar los recursos de nuestra NAS y mejoras también en la parte de las máquinas virtuales y de la recuperación de máquinas virtuales. En SQL Server, lo que nos va a permitir ahora, la recuperación instantánea de una base de datos, vamos a poder levantarla de manera automática. Si ya habéis utilizado Instant Recovery alguna vez, ¿de acuerdo? Pues ya vamos a poder hacer lo mismo con este tipo de base de datos, ¿de acuerdo? Realmente es una herramienta muy útil en caso de borrado accidental de una base de datos o una corrupción o de cualquier tipo de cosa que nos haya podido pasar, el poder levantarla con un botón derecho Instant Recovery y a un Microsoft Hyper-V, Azure, vSphere, etc. Bueno, pues la verdad es que es una herramienta muy poderosa. Todo lo que es Instant Recovery es una herramienta muy poderosa, ¿vale? Pero si además ya la aplicamos a los recursos de base de datos, pues ¿para qué más, no? Lo mismo nos permitiría hacerlo con Oracle, sí que puede tener un... Creo que todavía funciona un poquito mejor la parte de datos de SQL, la parte de Oracle todavía hay posibles mejoras, pero funcionar y funciona, ¿vale? Y la parte de recursos compartidos de archivos, ¿vale? Si tenemos una NAS o cosas similares, ¿de acuerdo? Que por lo que sea, esa NAS en principio es nuestro servidor de ficheros y muere horriblemente, pues sería maravilloso poder levantar con una característica de este estilo, botón derecho, levántame la NAS, ¿vale? ¿Y de dónde levanta la NAS? Pues desde los propios backups. Como todo lo que tiene que ver con Instant Recovery, yo levanto desde el propio backup los datos, quiero decir, lo puedo hacer a modo de test o la puedo hacer o directamente puedo decir, una vez levantado que me lo pongo en producción, ¿de acuerdo? Una vez que yo lo he levantado, cubro el expediente, la necesidad de tener los ficheros accesibles y luego ya la pongo en producción y la muevo donde tenga que moverlo, ¿de acuerdo? Estas son características que siempre han estado ahí para las máquinas virtuales, pero que es que ahora además también, pues como os decía, están para las NASes, para las bases de datos de SQL o para las bases de datos de Oracle, ¿no? Y luego, a nivel de máquina virtual, una de las mejoras que yo creo que en general es bastante importante, y es que hay una mejora que yo creo que es significativa. Desde la versión 10, BIM ya tenía la capacidad de realizar cualquier copia, o sea, hacer copia de seguridad basada en imágenes y restaurarla instantáneamente como una máquina virtual, ¿de acuerdo? Pero eso solo estaba disponible para BSF, ¿de acuerdo? Nosotros teníamos un servidor físico que por motivos que sea, que todavía estaba ahí, bueno, ese servidor físico moría horriblemente y necesitábamos volver a ponerlo en producción de manera rápida, ¿de acuerdo? Bueno, pues desde la versión 10 con VMware ya podías, ese backup que habías hecho con un agente en ese servidor físico, podías restaurarlo ya como una máquina virtual, pero solamente estaba para el entorno de VMware. Bueno, pues esto es factible también hacerlo en entornos de Hyper-V, es decir, que hacéis vuestra copia de vuestro servidor con Binayer, este muere, pues ese backup lo podemos restaurar bien podemos hacer ese Instant VM Recovery, de acuerdo, sobre cualquier tipo de dispositivo, de cualquier tipo de infraestructura que tengamos, bien sea VMware o bien sea Hyper-V, ¿vale? Mira, 2 minutillos me han quedado de la hora que estaba programada. Espero no haber ido muy rápido, eso sí, y bueno, nada, pues simplemente daros las gracias, ¿de acuerdo? No No sé sé si si va a llegar a... os animáis a hacer alguna preguntilla a alguno. Nos quedan, como dice Jacobo, 2 o 3 minutillos. De momento hemos visto que no hay ninguna preguntita que nos hayáis querido dejar y bueno, os invitamos eso a que en este par de minutitos, no sé si os ha quedado todo claro, ha estado bien explicado. Entonces, bueno, pues eso, como he dicho antes, os invitamos a que nos hagáis alguna pregunta por el chat, ¿vale? De GoToWebinar y así las podemos comentar. Jacobo, no sé si quieres también mostrar tu email por si quieren también escribirte o cualquier cosa. Pues
Mira, creo que no lo tengo puesto en ninguna PPT. Va a ser Si no, un poco complicado. Sí, lo no. pongo yo por el chat, si te parece, Eso. Venga, después lo pongo por el chat. De todas ¿vale? formas, ¿vale? Cualquier cosilla, muchas gracias a ti, Jesús. De verdad, muy, Eso es, muy nos están agradecido. agradeciendo gracias a vosotros. Vale. Cualquier cosilla que necesitéis, quiero decir, os deja mi compañera mi email en el chat. Eso Os es. pueda pedir simplemente, vale, a modo de pequeño favor, ¿de acuerdo? Una vez, bueno, que vayáis a marcharos, por favor, contestar una breve encuesta de 3 preguntitas, ¿de acuerdo? Que mis compañeras de marketing os agradecerán enormemente, ¿vale? Porque al final es saber si el trabajo que estamos haciendo pues os es de utilidad o no y saber, pues bueno, qué enfoque darle a estos webinars y qué otras cosas podemos presentaros o qué otras cosas queréis necesitar o necesitéis que hagamos webinar, pues bueno, pues es el mejor sitio donde colocarlo, ¿de acuerdo? En esta breve encuestita que os haremos al final. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Lo dicho, ya tenéis mi dirección de correo en el chat y estoy a vuestra disposición. Eso es, os Gracias hemos a dejado todos. ahí el correo, gracias a los que nos estáis escribiendo por el apartado, por el chat. Gracias a vosotros por asistir. Y nada, Jacobo, por mi parte, gracias a ti siempre por contarnos todo sobre estos temas tan interesantes. Así que nada, nos vemos en próximos webinars y un saludo. Hasta luego.